Cuarto bloque aquí en Bajo la Lupa de Galeb, programa especial dedicado a Palestina y a la realidad que está viviendo en este momento, con la ocupación israelí avanzando sobre Jerusalén Oriental, donde ha provocado el levantamiento popular de una tercera intifada que muchas veces no es voluntad del pueblo palestino levantarse en armas o atacar o defenderse, mejor dicho. Sí, la voluntad de defenderse está, pero no lo hacen porque en cualquier momento lo quieran hacer, sino que responde a provocaciones del sionismo, como también ha provocado la guerra de los 6 días en el año 67, según confesiones de Moshe Dayan, un general israelí, porque necesitaban la tierra para los agricultores, al menos en lo que respecta a las alturas del Golán. Seguimos con Hosni Abdul-Wahid, embajador de Palestina en Argentina. Son demasiadas las atrocidades del sionismo, es demasiada la impunidad que tiene. Nosotros estamos hablando de incontables violaciones a distintos derechos, al derecho internacional, sobre la vivienda, sobre ser potencia ocupante, que no puede modificar geografías, pero también tenemos que hablar de la violación a los derechos humanos, de la tortura reconocida por la Corte Suprema israelí, del envenenamiento de aguas, del muro de segregación y apartheid que han levantado sobre territorio palestino para seguir robando tierra, de la quema de los olivos, de privar a la gente de la libre circulación en sus propias ciudades, poniendo checkpoints y dejando pasar a quien quieren dejar pasar, las humillaciones, los que han muerto en los checkpoints, las madres embarazadas, las ambulancias que no dejan pasar, la terrible actitud de los colonos que juegan al tiro al blanco con los niños palestinos que los matan a diario. Es terrible y el mundo mira, calla o bien mira para otro lado cuando por menos que usted lo ha nombrado, han invadido países y los han destrozado. Entonces, ¿cómo podemos seguir confiando en las Naciones Unidas, en organismos de derechos humanos? Y voy a ser un poquito audaz. Yo no confío ni siquiera en estas organizaciones como Amnistía Internacional o Médicos Sin Fronteras o quien sea, porque creo que no levantan la voz lo suficientemente fuerte para graficar y decirle al mundo que están siendo testigos de un exterminio de un pueblo en pleno siglo XXI y se siguen quedando tranquilos en sus casas. Mire, yo pienso que estos organismos de derechos humanos han hecho una buena labor. No es la que quisiéramos, pero sin estos organismos de derechos humanos la situación sería mucho peor. Volviendo al tema de Jerusalén, para graficar la situación, Jerusalén Oriental constituía apenas el 0,01% de la superficie de Cisjordania. A partir de su ocupación en el año 67, Israel ha anexado tantos pueblos y tantas tierras a Jerusalén que ahora constituye el 18% de la superficie de Cisjordania. Claro que en el año 1980 Israel anexó formalmente a Jerusalén como parte del Estado de Israel. Ya, según Israel, deja de ser territorio ocupado. Es importante destacar que la comunidad internacional, con sus defectos y virtudes, no ha reconocido la anexión israelí de la ciudad santa de Jerusalén. Recordemos que la resolución 181 en las Naciones Unidas quedaba Jerusalén como el 1% restante bajo control internacional. Administración. Nunca se hicieron cargo la comunidad internacional del control de Jerusalén. Esta anexión de la ciudad y su ampliación tiene un principal objetivo:
primero, expulsar a los habitantes palestinos de la ciudad, aquellos que quedan como residentes, por lo tanto depende de la buena voluntad del soldado israelí de permitirles vivir o no en su propia casa. Y tercer elemento es imposibilitar la creación de un Estado palestino en el territorio ocupado en el año 67 de una forma continua, geográficamente y viable. Seguro. Así que a partir de ese mismo instante de la ocupación empieza la implementación de este plan sionista. Imagínense Jerusalén Oriental, que tiene miles de años de existencia. Las casas de Jerusalén antigua tienen 1500 años de existencia, 1300 años. Algunas, las menos viejas, tendrán unos 200 años. Israel, con el pretexto de que esa casa no tiene los permisos, no cumple con los permisos correspondientes y la licencia de construir, demuele una casa de 200 años, de 500 años. Entonces, aquellos palestinos que vivían hace 500 años tenían que esperar que se establezca el Estado de Israel para permitirle construir su propia casa en Jerusalén. Están destruyendo la historia. Claro que ahora los palestinos que quieran construir simplemente no les otorgan los permisos. No. Esto empieza con declarar tal sitio ilegal que no cuenta con los permisos correspondientes. Por lo tanto, es demolido, luego es confiscado y otorgado. Finalmente lo otorgan a las organizaciones de los colonos para construir alguna instalación judía no solo en Jerusalén, esto es en toda Cisjordania, pero más en Jerusalén. Pero lo importante es que ahora, además, la historia, además, están borrando la historia. Así es. Además, expulsan a la población palestina y en una clara violación al derecho internacional y el derecho internacional humanitario, trasladan a población de la potencia ocupante para sustituir a la población autóctona en el territorio de Cisjordania. Ellos están cometiendo un crimen en contra de la cultura, de la civilización humana, de la humanidad misma, en contra del derecho internacional y del derecho internacional humanitario. ¿Por qué lo hacen? Porque lo pueden hacer. ¿Por qué lo pueden hacer? Porque la comunidad internacional les consiente lo que hace. Perfecto, son les impunes. Acepta. Son impunes. ¿Cuántos palestinos judíos originarios quedan en Palestina? Bueno, yo les decía que mi abuelo nos contaba cómo jugaba, mi abuelo era de religión musulmana, cómo jugaba con sus amiguitos cristianos y judíos, y que jugaban en la casa de este, almorzaban en la casa del otro, y la mamá del tercero les hacía... ¿Como en cualquier...? Sí. Todos eran palestinos. No había ninguna diferencia. Es difícil hablar de cifras a estas alturas, porque en el año 48, cuando se establece el Estado de Israel, la población judía palestina no era la totalidad de los judíos que habían llegado desde otros lugares. Hoy, como palestinos, quedan judíos y que son parte de nuestro pueblo. Les voy a contar una anécdota. Hace unos años, hace unos 20 años, iba con un grupo de jóvenes chilenos. Entre otros lugares que visitaron este grupo de jóvenes, era la comunidad samaritana en Nablus. Nablus es una ciudad palestina. Sí. Entonces, un joven chileno le dice al gran rabino de la comunidad samaritana, que se llamaba Salum, que en paz descanse,
Le dice, oiga señor, usted me dice que es judío y yo le miro la cara y es igual que cualquier palestino. Entonces, que en paz descanse, le dijo, ¿y cómo quieres que tenga la cara si soy árabe palestino? De religión judía. Sí, está bien, perfecto. Y hasta el momento hay ciudadanos palestinos de religión judía, tenemos dirigentes palestinos de religión judía. Solo cito a Ilan Halevi y a Uri Davis, que son miembros del Consejo Revolucionario de Al-Fatah, que es una de las máximas instancias de liderazgo de Al-Fatah. Son dirigentes, no son simples militantes. Esos son los judíos originarios de la tierra. Estos son los judíos palestinos. Los semitas. Los semitas. Yo no voy a entrar en esta polémica porque para mí el semitismo es un concepto étnico-lingüístico y por lo tanto esto abarca a diferentes pueblos autóctonos de la región y supuestamente los semitas son aquellos descendientes de Sem, hijo de Noé. Por lo tanto, yo soy semita, ustedes semitas. Yo semita, sí, sí. Pero los judíos europeos que han llegado como invasores a Palestina no son semitas. Los judíos que han llegado a Palestina como invasores son simples invasores, independientemente de su origen, si es semita si o de cualquier otro origen. Yo no puedo ser antisemita si soy semita. ¿Cómo voy a ser antisemita? Bueno, precisamente, señor embajador. Y soy humano y no puedo ser anti cualquier parte de la humanidad. Anti nada, pero por eso mismo usted verá que no lo estoy diciendo inocentemente. En realidad lo estoy provocando, señor embajador. Vamos a decir la verdad para que me diga esto, porque hay que desmitificar la cuestión del antisemitismo como herramienta de mordaza para que nadie pueda hablar de las atrocidades que comete un ente político como es el Estado de Israel. En todo caso, yo le remito a los televidentes a leer a Chomsky, que es judío, a Shlomo Sanz, que es judío, a Ilan Pappé, que es judío, a tantos judíos que tienen el conocimiento y el manejo de lo que ocurre no solo en Palestina, Israel, sino en todo el mundo. Ya se termina el programa. ¿Qué futuro puede haber? Nosotros confiamos en la paz y confiamos en la humanidad. Hemos apostado el todo por la humanidad y por la paz. Yo dije hace poco que la lucha del pueblo palestino es por valores humanos. Los valores humanos son universales. Paz significa paz en Argentina, en Francia, en el Congo o en cualquier otra parte del mundo. Justicia es justicia, aquí, allá o en cualquier parte. Libertad es libertad. Dios nos ha creado libres. Y para aquellos que no creen en Dios, la naturaleza nos dio esta condición inherente, intrínseca a la humanidad, libertad. La lucha del pueblo palestino es por valores humanos universales, paz, justicia y libertad. No se puede agregar más nada. Llegamos al final de Bajo la Lupa de Galeb con un agradecimiento enorme al señor embajador de Palestina en Argentina, Hosni Abdelwahid. Tir Shukran. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por seguir aclarando la lucha del pueblo palestino, por lo que dijo el señor embajador, por los valores fundamentales de la paz, de la justicia y de la libertad, pero aparte, y esto corre por mi cuenta, para recuperar su tierra legítima, su derecho inalienable a ser un pueblo libre, soberano y autodeterminado. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el próximo expediente de Bajo la Lupa de Galeb, aquí en ANUR TV. Gracias. Gracias.